Buen día. Buen día. Bueno, los textos que vamos a ver en la clase de hoy y en la clase que les voy a subir grabada esta semana, ¿sí? Vamos a ir como por temas por semana. Van a ser el capítulo 6 del libro de Kicillof, ¿sí? Sobre Keynes, y el capítulo 11 del texto de Costa y Langer y Rodríguez, ¿sí? Sobre teoría de la demanda efectiva. Retomando un poco entonces la línea histórica que venimos viendo con las unidades anteriores, ¿sí? Ya estamos acá, ya vimos con la unidad 1 y unidad 2 todos los autores que llamamos los clásicos, y parte de la teoría neoclásica estuvimos viendo en la unidad 2, y vimos el cambio metodológico entre ambas teorías, y también pudieron ver un poco, con Gastón estuvieron viendo los supuestos y todo lo que implica la modelización a través de leyes como la ley de oferta y la demanda, ¿sí? El mercado de trabajo. Y bueno, vamos a arrancar hoy en la unidad 3, ¿sí? Una de las unidades más, voy a decir pesadas, pero en términos de texto, cantidad de clases y contenido de la materia, pero es una de las más lindas porque acá vamos a poder empezar a tener como muchísimos más vínculos también con la realidad, con la coyuntura, con la realidad económica argentina, y es una unidad también muy intensa en términos de conceptos y nombres, ¿sí? De variables y definiciones e interrelaciones, ¿no? Me acuerdo este comentario en el foro de un compañero de ustedes que describía a la economía como una cadena causal, sí, que era muy, muy cierto. Lo vamos a ver esto en esta unidad, que es sumamente importante porque de acá se van a llevar un montón de definiciones y conceptos que les van a servir a lo largo de su vida como profesionales y también como ciudadanos, o sea que es como una unidad estructural en nuestra materia a los fines de alcanzar los objetivos que dijimos el primer día, que es que ustedes puedan entender la economía, ¿sí? Y puedan entender la coyuntura y tener herramientas para poder leer o escuchar un discurso, o leer una política económica, o leer una ley que define determinada política económica y entenderla, ¿sí? Entonces, arranquemos. Esta clase va a ser más de contexto histórico y de presentación de Keynes, y en la clase que les voy a dejar grabada a lo largo de la semana va a ser más teórica, ¿sí? Y el lunes que viene vemos las dudas que tengan respecto de la clase grabada. Entonces, al igual que hicimos un poco con... Perdón, sí. Perdón, profesora, la escucho muy bajo y cortada, no sé si a mis compañeros les está pasando lo mismo. No sé, si a alguno le pasa igual, puede Sí, ser. yo también te escucho entrecortada. Ahora sí se le escucha mejor cuando subió, profe. Ahí. Es por momentos, profe. Puede ser que internet no me anda muy bien a veces. Bueno, ahí... Sí, es por eso, como que a veces se le corta el internet. Bueno, si se vuelve a cortar, ¿ahora me escuchan bien? Sí, se escucha el reloj. Si se vuelve a cortar, avísenme hasta dónde se escuchó y repito, ¿sí? Repito la idea, así quedan los conceptos completos. ¿Se escuchó lo que estaba diciendo de presentación de la unidad 3? ¿Sí? Bueno. Entonces, para poner un poco el contexto histórico, ¿sí? El contexto histórico y teórico también es muy importante para entender esta parte de la unidad que tiene que ver con la teoría keynesiana, al igual que hicimos con algunos autores de las unidades de la unidad 1, sobre todo, cuando vimos Ricardo y Smith, ¿sí? Bueno, antes de la Primera Guerra Mundial, el contexto entre 1870 y previo a la Primera Guerra Mundial, principios de siglo, ¿sí? Es lo que se llamaba históricamente, o se denomina como la Belle Époque, ¿sí? Es un momento de mucha expansión del sistema capitalista, de la segunda revolución industrial, descubrimientos como el petróleo, los automóviles, los aviones, ¿sí?
las nuevas modalidades de producción, ¿sí? Todo lo que es el Fordismo y Taylorismo, que llevan, digamos, a cientificar, digamos, lo que vimos con Smith como la división del trabajo, y llevan, digamos, a un máximo en su expresión todo lo que tiene que ver con la organización del trabajo y de los sistemas productivos, ¿sí? Ay, disculpe que la interrumpa, profe. Sí. La última parte, pero nada. Nada, no se escuchó. Sí, me dice su conexión a internet Sí, es profe, inestable. no se escucha nada. Bueno, empiezo de vuelta. No sé, voy a llamar a Fivertel después de Profe, la clase, pero ahora no sé si reinicio el módem, se cae toda la clase. Sí, profe, intente apagar la cámara, así hace menos consumo de datos, menos envío de datos. buena idea, a ver. A ver ahí. Bueno, entonces les estaba hablando un poco del contexto histórico, ¿sí? Previo al contexto en el que escribe Keynes, que era de un máximo desarrollo del sistema capitalista, una época, digamos, dorada, entre comillas, del capitalismo, que históricamente lo denominan como la Belle Époque, y que está caracterizado, sí, también por nuevos descubrimientos, que en general se ubican como la segunda revolución industrial, ¿sí? Petróleo, el automóvil, los aviones, el teléfono, ¿sí? Y nuevas modalidades de producción, sí, en realidad digamos, la realización en términos científicos de la división del trabajo que habíamos visto con Smith, que es el Fordismo y el Taylorismo, ¿sí? Que generan, digamos, teorías ya sobre la organización del trabajo y cómo se tiene que organizar el sistema productivo para la producción en masa, ¿sí? Y además, en este contexto, muy importante es que la clase trabajadora empieza a ganar preponderancia, nacen partidos políticos laboristas en el Reino Unido, ¿sí? Keynes, al igual que Smith y Ricardo, es inglés, así que escribe en ese contexto geográfico, ¿sí? En el Reino Unido empiezan a crecer mucho los sindicatos, mejoran las condiciones de trabajo, ¿sí? Que en algún momento habíamos visto con Ricardo que era una etapa oscura, habíamos dicho, del capitalismo, porque eran las jornadas laborales muy extensas, las condiciones de trabajo eran muy malas. Bueno, en este contexto habían mejorado y se habían adquirido ciertos derechos gracias a la organización de los trabajadores, que, como mencioné, empiezan incluso a tener tanto poder que se organizan y conforman partidos políticos, el Partido Laborista, ¿sí? También lo que sucede en términos de reorganización mundial en este periodo es que para principios de siglo el Reino Unido había perdido bastante liderazgo mundial en términos de participación en el Producto Bruto Industrial del mundo, ¿sí? Antes era, digamos, uno de los primeros países productores, y ahora Estados Unidos ya tenía ganado un lugar preponderante, y el Reino Unido se ubicaba tercero en el mundo, habiendo perdido su protagonismo, ¿sí? Sin embargo, continúa siendo el Reino Unido en este contexto, vamos a decir, como el centro financiero del sistema capitalista, porque hasta la Primera Guerra Mundial funcionaba lo que hemos denominado el patrón oro, ¿sí? Vamos a ver a lo largo de esta unidad varias veces, vamos a hablar del patrón oro y lo vamos a mencionar y explicar un poco de qué se trata, pero para sintetizarlo en forma rápida, lo que quería decir era que todos los países en su moneda tenían que tener un respaldo en oro, ¿sí? Entonces, todos los bancos centrales, todos los países tenían que respaldar la moneda en oro, y el Reino Unido encabezaba en términos de organización del sistema financiero, ¿sí? Era el centro, digamos, donde funcionaba el patrón oro. Bueno, ¿qué pasa en la Primera Guerra Mundial? El patrón oro se interrumpe, ¿sí? ¿Por qué? Porque el comercio mundial se interrumpe, y entonces tampoco podía continuar
digamos, funcionando este esquema. Y adicionalmente de interrumpirse el comercio mundial, lo cual conlleva esta interrupción del sistema monetario mundial, luego tenemos la Revolución Rusa, y finalmente vamos a tener a fines de la década del 20, ¿sí? En el año 1929, el inicio de la Gran Depresión con el famoso Martes Negro, ¿sí? Que es el crack de la bolsa de Wall Street, ¿sí? Y que genera una década entera de grandes niveles de desempleo, ¿sí? En todo este contexto, entre guerras, ¿sí? Ese en el que escribe Keynes, ¿sí? Sobre todo es el contexto en el que más se destaca por sus desarrollos teóricos, digamos, más novedosos en términos teóricos, ¿sí? Bueno, como les mencioné, la Gran Depresión es un contexto donde se generó altos niveles de desempleo en todo el mundo, ¿sí? En Estados Unidos, sobre todo, 26% llegó a tener el desempleo, en Alemania, en el Reino Unido, 15%, ¿sí? Y en ese contexto, en el año 1936, escribe Keynes su texto más importante, y del cual es en el que nos vamos a basar en esta unidad, y que también lo tienen si alguno quiere chusmear y leer el autor original, está en la bibliografía complementaria cargado el libro, que es la teoría general de la ocupación, el interés y el dinero, ¿sí? En esta teoría, ahora vamos a ver con más detalle cuáles son sus objetivos, lo que se propone, pero a grandes rasgos, en todo este contexto revolucionado, entre guerras, de crisis económicas, de problemas de caídas de los sistemas monetarios, inestabilidades de precios, desempleo, tanto Keynes como muchos otros autores y economistas lo que observan es que la teoría que tenían disponible, vigente, no daba respuestas, ¿sí? Entonces, en ese contexto es que Keynes escribe la teoría general, intentando responder y dar como soluciones y explicaciones a lo que él estaba viendo, ¿sí? Por eso es importante entender el contexto histórico, que en Keynes es muy, muy determinante, porque tiene que ver mucho por lo que él quiere responder en sus textos, ¿sí? Bueno, y la Segunda Guerra Mundial, que finaliza, digamos, con este periodo de la Gran Depresión debido a la producción de armamentos. Esto que les estaba contando un poco de Keynes y de sus aportes más novedosos en términos de los problemas que veía, tiene que ver también con que Keynes en realidad era un alumno, un hijo, podríamos decir, de la teoría marginalista que vimos en la unidad 2, ¿sí? Él daba clases sobre economía junto con Marshall, era su discípulo, ¿sí? Digamos que él había sido formado y era un teórico marginalista. ¿Qué es lo que sucede que lo cambia y sale, digamos, de este rumbo, de esta trayectoria? Este contexto que yo les estaba explicando, ¿sí? Donde los problemas económicos eran abundantes. Y como les mencioné, no solamente era el desempleo un problema, sino que a raíz de la caída del patrón oro había muchos problemas en términos monetarios, ¿sí? Problemas de inflación, aumento de precios, también de deflación, ¿sí? Y tanto Keynes como otros autores observan que estos cambios que estaban sucediendo, estos problemas económicos no tenían respuestas, ¿sí? por la teoría convencional, por la teoría en la que ellos se habían formado y en la que habían forjado, digamos, su formación inicial. Algunos de los temas que más aborda Keynes originalmente es, por ejemplo, el tratado de la primera posguerra, que tiene que ver también con qué rol tomaba así todo lo que era el resto de Europa respecto a Alemania después de la Primera Guerra Mundial, y ahí también se destaca Keynes con una postura distinta a la que, digamos, el poder hegemónico impulsaba, que tenía que ver con reactivar la economía en Alemania, ¿sí?
Después, temas monetarios. Entonces, en este momento, como yo les mencioné en la Primera Guerra, el patrón oro cae, el patrón oro que obligaba a los estados a tener por cada moneda país emitida, oro de respaldo. El patrón oro se cae y Keynes justifica por qué no era bueno retornar al patrón oro, ¿sí? Además, en un contexto entre guerras, ya vamos a ver un poco cuando veamos política monetaria, la importancia de los bancos centrales y de la capacidad de emitir moneda, pero en un contexto de crisis económica, desempleo y necesidad de reactivación, volver al patrón oro podía generar muchísimos problemas económicos, y esto era otra de las cosas que Keynes respondía. Y finalmente, y por lo que más trascendió Keynes, es sus teorías sobre el desempleo y cómo solucionar, y el rol del Estado, ¿sí? Entonces, como mencioné, Keynes observa que la teoría no le sirve, la teoría económica marginalista. Dice entonces que ya no explicaba los fenómenos de la época, que los supuestos que tenía ya no son vigentes, ¿sí? Los supuestos, por ejemplo, serían en gran parte los más estructurales, son los que vieron con Gastón en la unidad 2, ¿sí? Sobre el mercado de competencia perfecta, y vamos a ver mucho también sobre la crítica de Keynes al mercado de trabajo, ¿sí? Entonces dice, bueno, hay incompatibilidad entre lo que observo en los hechos, en la realidad, y la teoría, ¿sí? O sea, la teoría no me está sirviendo porque hubo cambios históricos estructurales que hace que estos modelos ya no sirvan y no podamos explicar cómo funciona la economía. El primer cambio histórico que vamos a mencionar, que observa Keynes, es la fisonomía de la clase empresaria, ¿sí? Y esto él lo va a describir como el cambio de los grandes empresarios, los grandes capitalistas, ¿sí? Hacia la separación de la propiedad de la gestión, ¿sí? Esta idea de el industrial como el dueño del capital y el mismo que gestiona y toma las decisiones empresarias de una fábrica, de una empresa, ya en este caso va a estar separada, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya todo el desarrollo bursátil de acciones estaba muy, muy difundido, entonces empiezan a surgir lo que vamos a llamar como dueños rentistas, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Esta posibilidad de comprar y vender acciones en la bolsa, que entonces genera una disociación entre las decisiones de gestión empresarial y los dueños del capital, ¿sí? Entonces ya ahí esto es importantísimo porque nos va a afectar en todo lo que tiene que ver con las decisiones de inversión, cómo se toman las decisiones de inversión. Ya no es este industrial que conoce y que dirige su empresa, sino que los precios de la posibilidad de subdividir el capital y venderlo en acciones disocia esto de las decisiones. Y además de que coloca las decisiones de inversión ya en un campo de la especulación, de la especulación bursátil, ¿sí? De comprar y vender rápido para hacer una ganancia, que es distinto respecto de las decisiones sobre si, bueno, invierto en comprar una máquina, invierto en montar una empresa, ¿sí? Y esta posibilidad de comprar y vender rápido está totalmente vinculada también a algo que va a denominar como liquidez de activos, ¿sí? ¿Qué es liquidez? Algo que es, lo más líquido es el dinero en efectivo en la billetera, ¿sí? Entonces, es más, por ejemplo, el ejemplo que siempre se da es más líquido un auto que una casa, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que lo puedo vender más rápido. Bueno, es mucho más líquido tener acciones que puedo vender en un día, hoy en día mucho más rápido también a través de la computadora, que tener toda una empresa que si yo quiero cerrarla o quiero hacerme de ese capital, tengo que vender la empresa entera o tengo que desarmarla, despedir a los trabajadores, vender máquina por máquina, eso lleva mucho más tiempo. Entonces la posibilidad de las acciones, de las compras-ventas de acciones genera mucha liquidez en los activos, y entonces las decisiones de invertir ya no son una decisión de largo plazo, sino que son movimientos del día a día.
Y también lo que observa Keynes es que el movimiento de estos precios de las acciones no va a estar asociado a los rendimientos de las empresas, es decir, no es que va a subir el precio de la empresa que mejor le va, que mejor gestión tiene, que más ganancia tienen, sino que va a estar vinculado, ¿sí?, a la especulación bursátil, ¿sí? Ese sería uno de los primeros cambios que menciona Keynes estructurales respecto de la teoría marginalista y la situación actual en la que él escribe. Otro factor importante tiene que ver con el poder de la clase trabajadora. ¿Sí? Habrán visto en la segunda clase de Gastón que el mercado de trabajo define a los sindicatos, a las leyes, como trabas circunstanciales. No están incluidos en el modelo marginalista como actores definitivos y principales, ¿sí? No como un actor que es permanente, sino como algo que sucede, digamos, esporádicamente, o que viene de afuera en el modelo, y lo que dice Keynes es hoy, ¿no? Digamos, en el momento en el que él escribe, hay un elevado nivel de organización de la clase obrera que modifica los resultados que genera, digamos, que podríamos tener con la teoría marginalista sobre el mercado de trabajo, ¿sí? Entonces, este mercado de trabajo marginalista, que decía que siempre íbamos a llegar al equilibrio y que se estaba, digamos, centrado en la construcción individual de la curva de oferta, así el trabajador que decide si trabaja o si tiene más tiempo de ocio, que si el salario baja ofrece menos trabajo, ¿sí? Entonces, esa construcción del sistema marshalliano, marginalista de trabajo, Keynes también va a decir que acá ya no está vigente, ¿sí? Es decir, que los sindicatos, la clase trabajadora, el Estado deberían, ¿sí?, haberse incluido, deberían incluirse en la teoría como un actor más, ¿sí? De hecho, dice el autor, bueno, muchos economistas van a intentar solucionar el desempleo con una teoría en la que el desempleo no existe, ¿sí? Porque, bueno, en la teoría marginalista siempre se tiene el equilibrio y en el equilibrio no hay desempleo, ¿sí? Y finalmente el último paradigma, digamos, que menciona Keynes que cambia, y que ya lo fuimos mencionando recién, es el sistema monetario mundial y la caída del patrón oro, ¿sí? La caída del patrón oro es fundamental para todo lo que tiene que ver con el sistema monetario mundial durante todo el siglo XX. Luego vamos a ver que también surge el patrón dólar. Actualmente no están vigentes ninguno de los dos, pero esto había generado cambios importantísimos, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, ahora cada país emitía su propia moneda, emitía sus propios pesos, y entonces había que generar teorías que pudieran explicar, ¿sí?, las cuestiones, los problemas monetarios, la inflación, la deflación, a partir también de patrones de papeles, o sea, monedas mutuamente convertibles, ¿sí?, tipos de cambio. Esto lo vamos a ver dentro de un par de clases cuando veamos tipos de cambio, ¿sí? Entonces, con esto vemos un poco las tres cosas que Keynes ubica como cambiaron tanto que ya la teoría no sirve, ¿sí? Y después, además de esta crítica, que esta crítica la podemos ubicar como en términos más históricos, descriptivos, ¿sí? Es decir, la realidad cambió, la teoría se tiene que ayornar a esta nueva realidad, ¿sí? Porque no nos sirve. Eso es por un lado, ¿sí? Sería, como dice el título, anacrónica esta teoría, ¿sí? Y por el otro lado va a tener bastantes críticas teóricas, ¿sí? Entonces, dentro de estas críticas teóricas, que la mayoría ya las fui mencionando a lo largo de la clase, por un lado tenemos la crítica a la teoría monetaria, vigente dentro del sistema marginalista y también dentro del sistema clásico, que tiene que ver con una disociación de la teoría del valor, ¿sí? Fíjense que esta definición de los precios dependiendo del costo marginal y de la utilidad marginal es la que vieron con Gastón, ¿sí?
en la clase de la unidad 2, y esta teoría monetaria, que los precios dependen de la cantidad de dinero, no la llegaron a ver con Gastón, pero vamos a ver algo de esto en esta unidad. Seguramente la han escuchado en algunas veces, en varios economistas, todavía está muy, muy vigente, hay muchas líneas que también mantienen esta misma teoría, pero lo que va a decir Keynes es que estas mismas dos teorías conviven en la misma escuela de pensamiento, y no son compatibles, entonces depende de qué quiero explicar, tomo una definición o tomo la otra. Entonces los precios, ¿por qué están determinados? ¿Están determinados por la cantidad de dinero circulante, o los precios están determinados por los costos y la utilidad? ¿Sí? Entonces esta diferencia teórica, va a decir Keynes, esta separación, como si fueran dos compartimientos estancos y que se estudian por separado, él lo va a ubicar como un problema y se va a poner como objetivo propio, en su teoría, poder conciliarlos y realizar una teoría monetaria de la producción, ¿sí? Si quieren podemos pensarlo un poco de esta manera. En la unidad 1, el dinero no era, lo veíamos como algo útil para aceitar el intercambio, lo vimos con Adam Smith, pero tampoco estaba muy, muy mencionado. Incluso en la unidad 2, con Gastón, en ningún momento se habló, ¿sí? En ningún momento llegamos a estudiar, ¿sí?, qué es lo que pasa con la emisión de dinero y la determinación de precios a raíz de eso. Bueno, eso es porque teóricamente, ¿sí?, esto cuando lean el texto, esto está en el capítulo 6 de Kicillof, conceptualmente son como dos libros, ¿sí? Dos libros dentro de la misma teoría, y en general se habla como si no existiese el dinero cuando hablamos de la teoría de la producción y de la determinación de precios, salarios, cantidades de producción, nivel de empleo, y entonces acá es donde viene la compatibilización que pretende Keynes como objetivo, ¿sí? O sea, Keynes se va a poner como objetivo teórico desarrollar una teoría que resuelva todos los problemas que él veía que tenía la teoría marginalista y que no daban respuesta a la situación actual, ¿sí? Uno de ellos es esta idea de desarrollar una teoría monetaria de la producción. Y otro es otro que mencionamos previamente, que tenía que ver con el desempleo, ¿sí?, y el rol de los sindicatos, y el desempleo como una situación permanente, ¿sí? Esta es otra de las críticas que él realiza, que tiene que ver con que para la teoría marginalista el desempleo no existe. Ustedes sabrán, yo no estuve en la clase que Gastón dio, pero me imagino que su primera reacción ante la presentación de este mercado de trabajo en la cual no existe desempleo y la gente no quiere trabajar si el salario no es de determinado nivel, o el desempleo es voluntario, ¿sí? También otra forma de denominar este mismo efecto, habrán dicho, no, pero esto en la práctica no es así, esto no es real, no está representando la realidad. Bueno, eso es lo que dice Keynes, dice, no podemos estar estudiando con un libro que dice que no existe el desempleo, cuando yo me doy vuelta, salgo a la calle y el desempleo existe, y la gente estaría dispuesta a trabajar hasta por 2 pesos. Entonces, eso es esa misma indignación que ustedes pueden haber sentido ante la teoría económica que dice que el desempleo no existe y que se llega a un equilibrio donde si alguien no trabaja es porque no quiere, es lo mismo que Keynes se busca responder. Keynes busca desarrollar una teoría en la que el desempleo es una situación de equilibrio, ¿sí? Recordemos que toda la unidad 2 ustedes estuvieron viendo mucho de cómo los mercados se equilibran, ¿no? Entonces, si hay un exceso en el mercado de bienes, si hay un exceso de oferta o de demanda de un bien, los precios son la señal, ¿sí?, que hacen que ese mercado vuelva al equilibrio, ¿no? En el mercado de trabajo, sí hay también un exceso de oferta, entre paréntesis desempleo, entonces los salarios se van a mover flexiblemente hasta que ese mercado esté equilibrado, ¿sí? En el mercado de capital, ¿sí?, los precios, la tasa de interés se va a mover hasta que la cantidad de capital ofrecida sea igual a la cantidad demandada y esté en equilibrio ese mercado. Bueno, eso sería lo central en la teoría marginalista. Bueno, Keynes lo que va a intentar es
desarrollar una teoría donde existen varios equilibrios posibles, y en esos equilibrios posibles el desempleo siempre es parte de ese equilibrio, ¿sí? Y finalmente el último concepto teórico que vamos a mencionar como de los supuestos que Keynes critica va a ser la ley de Say, ¿sí? Este es un supuesto tácito, probablemente cuando vieron con Gastón los supuestos para un mercado ¿Ley de qué competencia. dijo, profesora? Ley de Say, es esta, acá, ley de Say, ¿sí? No se ve porque... ¿No se ve? No se ve porque está el... Tenés que correr minimizar las camaritas para poder ver. ¿El resto ve? Yo no sé, pues no lo sé Sí, lo hacer. estamos viendo. Sí, ok, entonces profe. la ley de Say, ¿sí? Say era un economista marginalista, ¿sí? Entonces, la ley de Say es un supuesto que está detrás de todos los modelos que vieron con Gastón y de todo el resto de los mercados que conforman la teoría económica marginalista o neoclásica, que es un supuesto general que lo que implica es que el sistema económico siempre va a funcionar a su plena capacidad, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que siempre todos los recursos están empleados. Es lo mismo que decir que no hay desempleo, ¿sí? Porque, por ejemplo, los trabajadores seríamos un recurso, entonces que todos los recursos están empleados es que no hay desempleo, que no hay capital ocioso, ¿sí? Toda la capacidad instalada está en utilización, y eso que implica también, esto implica que frases que trascienden a veces como toda oferta genera su propia demanda, o que los mercados se vacían. ¿Qué quiere decir? Que no va a haber excedentes, ¿sí? Entonces si yo produzco, no va a haber, por ejemplo, crisis por falta de demanda o exceso de oferta, ¿sí? ¿Por qué? Porque todo lo que yo produzca lo voy a vender, va a generar su propia demanda, ¿sí? Entonces los mercados siempre van a vaciarse, siempre van a estar en equilibrio, ¿sí? Y en ese equilibrio, ¿sí? Eso sería lo que está de fondo acá, en ese equilibrio todos los factores, todos los recursos, todos los bienes, ¿sí? Son utilizados y son vendidos y concretados, ¿sí? en ese punto de equilibrio. Entonces, en ese punto de equilibrio, en el mercado de trabajo, el empleo es pleno, hay plena ocupación, ¿sí? También el capital, como les decía, está todo utilizado, ¿sí? No hay capacidad ociosa para nada, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Ninguna máquina está subutilizada, ninguna línea de producción parada, ¿sí? Bueno, todo esto es un supuesto implícito, y digo implícito o tácito, figura ahí en la Filmina, porque es un supuesto que no está explícito, así como cuando Gastón da la clase y dice, bueno, los mercados de competencia perfecta tienen muchos actores, ninguno fija precios, son transparentes, hay información completa. Todo eso que se describe lo que es un mercado de competencia perfecta, no, en ningún momento estamos diciendo que para que la teoría marginalista funcione, para que esa teoría que ustedes están viendo llegue a un equilibrio, para que el mercado de trabajo llegue a un equilibrio, en ninguno de esos momentos estamos diciendo esto, que todos los recursos son empleados, ¿sí? Entonces es un supuesto que está un poco oculto, me gusta decir a mí, pero que es un supuesto al fin, y que si ese supuesto no se cumple, entonces hay muchas conclusiones a las que se podrían arribar que son fallidas, ¿sí? Si nosotros tomamos decisiones de política económica o intentamos entender la realidad aplicando un modelo estructuralmente, o sea, teórico, marginalista, de fondo tenemos que saber que estamos suponiendo esto. Y esto en la realidad probablemente no suceda. En la realidad tenemos subutilización del capital, tenemos desempleo, ¿sí? Tenemos crisis de sobreproducción, crisis de demanda. Entonces todo eso no necesariamente suceda de la misma manera. Y ahora para ir cerrando estas críticas de Keynes que estamos viendo en la clase de hoy, hagamos un breve repaso para identificar
concretamente, ¿sí?, estas críticas teóricas que Keynes realiza en lo que ustedes ya vieron en la unidad 2, ¿sí? Recordemos, este gráfico lo deben haber visto probablemente así, no sé si lo vieron con salario real, con Gastón, pero este es el mercado de trabajo marginalista, ¿sí? La oferta son los trabajadores, ¿sí?, y la demanda son los empresarios, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede en este mercado de trabajo? Si la oferta de trabajo es mayor a la demanda, estamos en una situación de desempleo, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos más trabajadores, ¿sí? Hay más gente que quiere trabajar que gente que la que ofrece trabajo. Entonces, el mercado no va a estar en equilibrio, va a haber desempleo, y en el momento en que este mercado está en equilibrio, estamos diciendo que no hay desempleo, ¿sí? Como mencioné brevemente hace un rato mientras hablaba, ¿sí?, en este sistema teórico, para llegar al equilibrio, la señal son los precios, ¿sí? Dijimos que en el mercado de bienes los precios iban a dar la señal para que el mercado llegue al equilibrio, y en este caso, a través de los precios y de los salarios, el mercado ajustaría, ¿sí? Entonces, si yo tengo una situación de desempleo y un exceso de oferta de trabajo, ¿qué tiene que pasar para que el mercado esté en equilibrio? A ver, cuéntenme ustedes, estos lo rindieron, así que tienen que ya saberlo. ¿Qué tiene que pasar con los salarios para que el mercado esté en equilibrio cuando hay un exceso de oferta? Tienen que disminuir, profesora. Exacto, tienen que disminuir. Eso dice la teoría marginalista, ¿no? Entonces dice, para que haya equilibrio a través de los salarios, ¿sí?, el mercado ajusta y entonces van a llegar de nuevo al equilibrio. ¿Cómo vamos a llegar al equilibrio? Porque según esta teoría, si los salarios bajan, entonces hay menos gente que va a estar dispuesta a trabajar por ese salario, entonces va a bajar la oferta de trabajo y va a volver al equilibrio. Si existiera algún motivo por el cual los salarios no pueden bajar, ¿sí?, va a ser porque hay algo que lo está impidiendo. Y acá es donde entran los sindicatos, el Estado y las leyes, que van a ser como un caso aparte, ¿sí? Entonces, bueno, no aplica esta teoría. El problema es que esto sucede siempre, estos van a ser actores permanentes, eso es lo que va a decir Keynes. Estos actores están siempre, entonces no lo podemos ver. No tiene sentido estudiar este mercado de trabajo así como lo estudiaron en la unidad 2, porque en la vida real esto no sucede de esta manera, ¿sí? Y además de que en la vida real esto no sucede de esta manera, Keynes hace otras críticas al mercado de trabajo que tienen que ver con cuestiones que tampoco suceden en la vida real, más allá de la existencia del sindicato, el Estado y las leyes, ¿no? Va a decir, por ejemplo, Keynes, que si los precios suben, es decir, por ejemplo, en un contexto de inflación, ¿qué va a pasar con el salario real? Pensemos en nosotros y en todos estos años que venimos teniendo inflación, ¿qué pasa con nuestro salario real permanentemente? ¿Sube o baja? Disminuye. Baja. Disminuye, profe. ¿Y alguno de ustedes renunció a su trabajo porque el salario real le cayó? No, pues te quedas sin trabajo. No tenés opción. Eso es lo que dice Keynes, dice, no tiene sentido esta teoría, porque si los precios suben, ¿sí?, por un lado, entonces a todos los trabajadores, a los trabajadores totales, porque por más de que el sindicato no acepte que nominalmente el salario no baje, en la economía los salarios bajan porque hay en nuestra economía, no en una economía con inflación, que no es una economía que esté bien, ¿no? Una economía no debería, no es un efecto deseable, digamos, es un problema económico la inflación. Entonces, en una economía con inflación, los salarios reales, excepto que los salarios acompañen la inflación, en general van a caer, ¿sí? Y sin embargo, caen y los trabajadores no abandonan en masa sus puestos, porque cayó el salario real. Entonces ahí es una crítica que realiza Keynes, dice, bueno, esta teoría no sirve por todo esto, e incluso, aunque no existieran los sindicatos, tampoco sirve la teoría, ¿sí? Y por el otro lado, dice, bueno, y supónganse, porque en algún punto como que la responsabilidad, vamos a ver en la clase que les voy a dejar grabada, dónde ubica la responsabilidad del desempleo Keynes, ¿no?, cuando él intenta dar una respuesta, pero para la teoría marginalista,
¿quiénes tenían, y eso está muy claro en el texto de Mochón y Becker, porque es hasta por cómo lo expone, ¿no? ¿Quiénes tenían la culpa de que haya desempleo? ¿Quiénes eran como los responsables de que existiera el desempleo? El propio trabajador. El propio trabajador, claro, ¿por qué? Porque no estaba dispuesto a bajarse el salario, porque si los trabajadores fuéramos todos buenos y nos quisiéramos bajar el salario para que entren otros, entonces no habría desempleo, ¿sí? Eso dice la teoría marginalista. Keynes va a decir, no, eso no es así, ¿sí? Porque aún que los trabajadores estén dispuestos a bajarse su salario nominal, ¿sí? Nominal quiere decir el que vemos en el recibo de sueldo, ¿sí? El número, no lo que podemos comprar. Esto va a afectar al nivel de precios, ¿sí? Según la teoría marginalista, donde el nivel de precios también va a estar dado por el costo marginal de producción. Entonces, si los salarios bajan, los costos bajan, los precios deberían bajar, y entonces al final de toda esa vuelta, el efecto en el mercado de trabajo sería neutro porque el salario real se mantendría estable, ¿sí? Entonces, si bajo el salario nominal, los precios bajan y entonces al final el efecto es neutro. Estas dos son críticas como más finitas, pero que dan cuenta de que Keynes hace una crítica muy fuerte y muy estructural a todo el sistema teórico marginalista, ¿sí? Esto es, cuando digo sistema teórico, es porque él va al hueso, ¿sí? De la teoría marginalista. No es que dice, bueno, algunas cosas sirven y en algún punto se equivocaron, no incluyeron a los sindicatos, sino él hace una crítica muy, muy férrea y muy, como dije, al hueso, porque va a la estructura, ¿sí? Y esto a Keynes le va a generar posteriormente en su trascendencia y en cómo la teoría marginalista y la teoría mainstream toma sus aportes, va a ser, digamos, no va a ser tomado al 100%, ¿sí? ¿Por qué? Porque habíamos visto la primera clase cuando vimos el párrafo de Keynes, no sé si se acuerdan, ahora si quieren lo buscamos de nuevo en las primeras filminas. Un segundo. Esperen que voy a silenciar, pero no. Ahí está. Bueno, ahí los volví a silenciar a todos, así que hablen ustedes, silenciense. ¿Sí? Ahora volvemos a buscar la frase de Keynes sobre la teoría marginalista y la conveniencia política de la misma. La teoría marginalista, cuando Keynes se forma como economista y cuando él la critica, era hegemónica. Y posteriormente a la crítica de Keynes, continuó siéndolo y hoy sigue siéndolo, ¿sí? Hoy continúa siendo una teoría, o sea, con todas estas críticas que ha recibido y con todo lo poco representativo de la realidad que todos podemos observar. O sea, no hace falta ser un profundo estudioso, o sea, ustedes con estas mínimas clases de economía pueden decir esto, profe, no sirve, no me responde, ¿sí? Está lleno de supuestos que no son reales. Bueno, esto sigue siendo igualmente dominante dentro de la teoría económica. ¿Y qué pasó con todos? ¿A dónde fueron a parar todas estas críticas de Keynes? Bueno, lo que hizo la teoría económica fue tomar los aportes de Keynes, ¿sí? Y pasarlos por un filtro, por un tamiz, en el cual todo lo que es crítica a la teoría marginalista, crítica estructural a los supuestos, no fueron considerados, no fueron tomados. De hecho su obra, la teoría general, fue muy criticada por muchos autores, desde críticas de no se entiende, está mal escrita, ¿sí? O sea, sus aportes no han sido tomados en la totalidad, y lo que sucedió es que lo más novedoso, los aportes novedosos y que la teoría dominante, mainstream, consideró útiles, fueron modificados para meterlos dentro de los modelos económicos marginalistas. Y ahí nace lo que popularmente llamamos macroeconomía, ¿sí? Entonces esta división entre microeconomía y macroeconomía tiene que ver con estos aportes de Keynes
modificados y vueltos a poner en lenguaje marginalista y con los supuestos marginalistas detrás, ¿sí? Y veamos la última crítica que vamos a ver de Keynes a los mercados marginalistas, tiene que ver con una crítica a... Ahí me escuchan porque me apareció cartel de internet inestable. No sé si se... No, profe, la verdad que está bastante entrecortado. Es como que su voz queda a lo largo del internet. Ok, ¿hasta dónde se escuchó bien? Lo que estaba hablando de la diapositiva anterior. Ok, Cuando empezó con esta, ahí se empezó a cortar. perfecto. Bueno, entonces, Claro, cuando terminó micro y macroeconomía, perfecto. con Entonces, respecto a los aportes. veamos la última crítica que vamos a ver acá en nuestra materia de Keynes a los marginalistas, va a estar relacionada con el mercado de capital. ¿Sí? Esto no sé, creo que no lo llegaron a ver con Gastón, que él solamente da la parte de mercado de trabajo, pero es similar, ¿sí? ¿Por qué? Porque ¿cómo funciona este mercado de capital? Funciona igual que lo que vieron como el mercado de bienes o como el mercado de trabajo, ¿sí? Una curva de oferta, una curva de demanda, ¿sí? En este caso la oferta de capital va a ser el capital disponible, que va a ser el ahorro, ¿sí? Todo lo que ahorremos todos va a ser ese capital disponible, y la inversión va a ser la demanda de capital, ¿sí? Entonces, ¿qué es la demanda de capital? Es la demanda para inversión. ¿Y de dónde proviene la oferta de capital? Proviene del ahorro, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el precio en este mercado para el marginalismo? La tasa de interés va a ser el equivalente al precio en el mercado de bienes, al salario en el mercado de trabajo, ¿sí? Va a ser el que iguale el ahorro y la inversión, ¿sí? Va a ser, ante desequilibrios en este mercado, la tasa de interés va a dar la señal para que el mercado vuelva al equilibrio, ¿sí? Si tenemos un exceso de demanda, ¿sí? Por ejemplo, un exceso de demanda de capital, la tasa de interés va a subir, y entonces va a aumentar la oferta de capital, ¿sí? Eso es lo que es el mercado de capital marginalista, y acá entonces, ¿qué vamos a suponer? Que en el equilibrio va a hacer que siempre el ahorro sea igual a la inversión, ¿sí? Y acá esto es importantísimo porque de esta igualdad, que vamos a partir la semana que viene, también cuando hablemos de la teoría, la semana que viene no, en la próxima clase que les voy a subir grabada, cuando hablemos de las decisiones de ahorro o de consumo, ¿sí? Pero para la teoría... Profesora, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí. No entiendo bien qué papel juega esto de la tasa de interés, ahí me quedó medio mezclado. ¿Cómo es esto de la tasa de interés? En este caso, vamos a hablar mucho de la tasa de interés en esta unidad, ¿sí? En esta primera versión que vamos a dar del mercado de capital marginalista, la tasa de interés opera como el precio del capital, ¿sí? El precio del dinero. Entonces, va a ser el precio que haga... Esta es una definición que estoy dando en este contexto. Después vamos a ver más puntualmente cuál es la definición concreta para Keynes y para la política monetaria de la tasa de interés. Pero en este caso tomémosla como un precio, ¿sí? Igual que en el mercado de bienes teníamos el precio de los bienes, en este caso la tasa de interés sería el precio del dinero. Entonces, si yo tengo un exceso de demanda de dinero para invertir, la tasa de interés tendría que subir para que ese mercado vuelva al equilibrio. ¿Por qué? Si sube la tasa de interés, entonces la gente que ahorra va a querer ahorrar más, ¿sí? Entonces va a aumentar la oferta de capital, y los que demandaban capital van a demandar un poquito menos, y entonces vamos a llegar a un punto de equilibrio de nuevo. ¿Se entiende cómo funciona? Si no se entiende del todo, no te preocupes, que vamos a seguir abordándolo en las clases siguientes, y se va a entender un poco más qué es la tasa de interés y quién la determina y cómo se determina, ¿sí? Pero en este caso tomémosla como un precio. ¿Qué va a decir Keynes? ¿Sí? Este mercado, al igual que en el mercado de trabajo, en el equilibrio no había desempleo. En este caso, en el equilibrio, el ahorro va a ser igual a la inversión, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a decir para la teoría marginalista, que todo lo que nos ingresa, ¿sí? Esto que dice acá abajo, ¿sí? Ingreso es igual al consumo más el ahorro, ¿sí? Fíjense, nosotros tenemos un sueldo,
una parte consumimos y otra parte ahorramos, ¿sí? Y listo, no hay más nada. Y ese ahorro para esta teoría va a estar todo volcado a la economía, puede ser por ejemplo a través de los bancos, piénsenlo, ¿sí? Un depósito en un plazo fijo y entonces eso no se sale del sistema. Y ahí se escucha, me aparecen carteles de internet, no sé si se cortó de vuelta. Hola. No, está bien, está bien, está bien. ¿Está bien? Ahora sí, sí. Bueno, entonces, esta Profe, perdón, definición- la primera fórmula que dijo que D igual a C más I, ¿qué sería? Sí, esto es, la demanda es igual al consumo más la inversión, ¿sí? Ahora, esto en la clase que voy a subir a Bada se va a ver con más detalle, ¿sí? No La se preocupen demanda por de la fórmula. capital, en este caso. No, este es demanda de todo, de toda la economía, de bienes. La demanda de bienes va a ser igual al consumo, que es lo que consumen los individuos, más la inversión, que es lo que consumen las empresas. Y al mismo tiempo tenemos que el ingreso de todos nosotros lo vamos a ubicar, una parte vamos a decidir consumir y otra parte vamos a decidir ahorrar, ¿sí? Entonces, esto genera una igualdad en lo cual llegamos a un punto de equilibrio donde todos los que decidimos ahorrar y guardar algo, para dar el ejemplo con criterios que se entienda lo que es la teoría del mercado de capital marginalista, ¿sí? Porque esto lo critica Keynes, y lo vamos a ver bien en la clase grabada, ¿sí? Que no funciona así. Pero para poder ver la crítica de Keynes tienen que entender bien cómo funciona el mercado de capital marginalista. Entonces, esto implicaría que todas nuestras decisiones de ahorros de todos los que ahorramos en la economía va a ser siempre idéntica, igual a las decisiones de inversión. Entonces, por un lado, todos los que ahorramos lo ahorramos en el sistema. Nadie lo guarda en el colchón, nadie lo fuga, nadie lo guarda en un chanchito, nada. Todo está en el sistema. Ese es un supuesto por un lado, ¿sí? Y por el otro lado está el supuesto de inversión, de que todos quieren invertir, y de que todos aquellos que quieren invertir pueden acceder a ese capital con esa tasa de interés. Entonces, fíjense que acá está la ley de Say de fondo. ¿Por qué? Los mercados funcionan en el máximo, ¿sí? Con plena capacidad, ¿sí? Si los mercados funcionan con plena capacidad, todo lo que yo ahorro va a inversión. Nada se pierde, nada queda, digamos, por fuera del sistema, o nada queda de ahorro sin ubicarse en inversión, ¿sí? Y al mismo tiempo, si todo lo que se invierte es parte de la demanda, todo lo que se va a consumir, todo lo que va a producirse se va a vender, porque vamos a tener una demanda muy, muy robusta, porque no solamente va a demandar las familias que consumen sus bienes de consumo final, sino las empresas, ¿sí? Esto tiene una crítica muy fuerte detrás, y ahora veamos unas mínimas premisas de esto que implica que Keynes critica, ¿sí? Por un lado, las decisiones de ahorro dependen de la tasa de interés, ¿sí? Eso va a decir, eso dice, se infiere de esto que vimos acá, ¿sí? Fíjense que yo les di el ejemplo. ¿Qué pasa si hay un exceso de demanda de capital? Subo la tasa de interés, entonces aumenta la oferta de capital, aumenta el ahorro. Va a decir Keynes que la decisión de ahorro no va a depender de la tasa de interés, ¿sí? Entonces, este supuesto que está detrás de esto, Keynes lo critica, y fíjense que esa crítica nos tira por la borda todo este modelo que vimos. ¿Por qué? Porque Keynes va a decir las decisiones de ahorro van a ser casi psicológicas. Vamos a ver que en la clase que les voy a dejar grabado voy a hablar mucho de las decisiones con factores psicológicos, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Y que esas decisiones van a tener motivos más de especulación, de avaricia, de previsión, ¿sí? De precaución. No necesariamente el ahorro, el que va a estar ahorrando va a mirar la tasa de interés, ¿sí? Fíjense, si ustedes deciden ahorrar un puchito, consumir algo, fíjense que, no sé, tienen el salario y llegaron a fin de mes y les sobró un puchito. ¿Qué hacen? ¿Van y se compran algo que les gusta o lo guardan y lo ahorran? Bueno, esa decisión de ahorro, ustedes están mirando la tasa de interés, por ejemplo.
llego a fin de mes, me sobra un puchito, paso por una vidriera, veo algo que me gusta y digo, uy, ¿lo compro o no lo compro? Esperá que me fijo si la tasa de interés subió o no subió, y entonces si ahorro o no ahorro. No, ¿sí? Por el contrario, los individuos ahorramos por muchos otros factores variados, que también van a variar, depende del individuo, que van a tener que ver con si o quiero un consumo futuro, o si pienso que la economía le va a ir mal y estoy especulando, entonces voy y compro dólares, o tengo miedo de quedarme sin trabajo y entonces guardo un poco de ahorro para tener un colchón por si pasa algo, o ahorro por si algún familiar necesita o se enferma, ¿sí? Digo, o porque por avaricia también dice Keynes, ¿no? Por acumular. O sea, va a haber un montón de factores tan variados como individuos existen en esta economía, pero que no van a depender de la tasa de interés. Entonces, al decir que el ahorro no depende de la tasa de interés, Keynes tira por la borda este modelo, ¿sí? Podríamos hacer una cruz acá y tacharlo. Para Keynes esto no va a funcionar así, ¿sí? Y por el otro lado, hay otro supuesto detrás de esto que tiene que ver con la decisión de inversión, ¿sí? Que para la teoría marginalista la decisión de inversión iba a depender de la productividad física del capital y de la tasa de interés. La tasa de interés, y fíjense, la productividad física del capital, recordemos, por ejemplo, esto es parecido a lo que veían con Gastón cuando vieron, por ejemplo, el mercado de trabajo, que la decisión de hasta qué trabajador tomar, si tomo un trabajador más, un trabajador menos y qué salario le pago, venía dada ¿por qué? Por la productividad marginal del trabajo. ¿Se acuerdan de eso? ¿Eso lo entendieron bien? ¿Lo que es la productividad marginal del trabajo? ¿Sí? ¿No? No, ¿No? ¿No lo, yo no entendí. ¿Alguno lo entendió? Porque esto ya estaba, ya entraba en el primer parcial. ¿Alguno? ¿Nadie entendió lo que...? Díganme si son varios los que no entendieron. Porque... Habíamos visto, sí, un gráfico donde Gastón nos explicó, yo recuerdo que las empresas contrataban tantos trabajadores dependiendo del salario, si subía, si bajaba. Me acuerdo que también estaba la variación del beneficio y hasta cuántos trabajadores le convenía a una empresa contratar y demás. Ok, bueno, en esa definición que vieron con Gastón de cómo la empresa decide cuántos trabajadores contratar, ¿qué miraba la empresa? El beneficio económico máximo. Pero ese beneficio económico, ¿de qué salía? ¿Qué De miraba? cuántas más Ingreso unidades marginal. podía producir. Exacto, de cuántas unidades podía producir y también el ingreso marginal que mencionó otro, ¿sí? Entonces, si yo agrego un trabajador más, y contrato un trabajador más, ¿sí? Ese trabajador, ¿cuántas unidades más va a producir? ¿Sí? ¿Y eso qué ingreso adicional me va a producir? ¿Se acuerdan que, no sé si en el texto está el ejemplo de la heladería? En el texto del Mochoni Becker. Está el ejemplo del heladero, que hay un momento en el que le deja de convenir contratar gente. ¿Por qué? Porque ya la cantidad de gente con las máquinas que tiene, ¿sí? Y la posibilidad que tiene, ya no produce más. Hay un punto en el cual yo contrato 5 trabajadores y me sigue aumentando la producción, pero si contrato 6, ya lo que me aumenta ese sexto trabajador es menor que lo que me aumentó el quinto. Eso está en el Mochoni Becker, eso lo sí, 4 o 5 decía él. Exacto. Bueno, esa idea de, bueno, eso es el concepto de productividad marginal del trabajo, ¿sí? ¿Cuánto me aporta un trabajador más? Lo mismo en este mercado. Perdón, sería la unidad agregada, o sea, lo marginal se entiende por unidad agregada, ¿no? Sí, lo marginal es como el adicional cuando le agrego una unidad más. Entonces, lo podemos aplicar a todos, ¿sí? Entonces, ¿cuánto es el costo marginal cuando produzco una unidad más? ¿Cuánto más me cuesta esa unidad? ¿Sí? ¿Cuánto es mi ingreso marginal cuando vendo una unidad más? ¿Cuánto es la productividad marginal del trabajador cuando contrato un trabajador más? O cuando le agrego una hora más, ¿sí? Y en este caso, la productividad física del capital es cuál va a ser la productividad de este capital, ¿sí?
cuando agrego una máquina más, ¿sí? Entonces, ¿cuánto va a producir este capital? Entonces, ¿qué va a decir la teoría marginalista? Que las decisiones de inversión van a depender de la tasa de interés y de la productividad física del capital. La productividad física es la productividad de la máquina, ¿sí? La productividad que dice la máquina en su etiqueta. Entonces, ¿qué va a decir Keynes? Va a decir, no, señores, esto está equivocado. La inversión no va a depender de la productividad física del capital, sino que la inversión depende, ¿sí?, de las expectativas del capitalista. El capitalista tiene expectativas que, así como mencionamos los factores psicológicos para decidir si ahorrar o consumir, en este caso también hay expectativas que van a estar vinculadas con factores psicológicos, o que vamos a llamarlos en la clase que viene, los animal spirits, ¿sí? Que tienen que ver con las expectativas que tengo yo, empresario, de ganar. ¿Cuánto pienso que voy a ganar el periodo siguiente? Entonces, si yo pienso que esa economía va a estar en recesión y lo que yo produzca no lo voy a vender, no voy a invertir. ¿Se entiende? Si yo pienso que voy a ganar mucho, entonces voy a invertir. Si pienso que voy a ganar poco, no voy a invertir. No voy a estar mirando la placa de la máquina y de la línea de producción a ver cuál es la productividad física de ese capital y la tasa de interés, sino que voy a estar mirando cuánto te espero ganar y la tasa de interés, ¿sí? Esas dos cosas. Entonces, acá tenemos como dos críticas importantísimas de Keynes. Entonces, vimos la clase de hoy, que Keynes critica sumamente el mercado de trabajo marginalista, ¿sí? No solo porque los sindicatos no existen, sino porque el mercado de trabajo marginalista estaría mal formulado según estas críticas que vimos, que implican que no siempre funciona así, y también critica el mercado de capital marginalista y las decisiones, ¿sí?, de ahorro y de consumo. Y acá esto es importantísimo porque tiene que ver con lo que yo les explicaba hace un rato, que tiene que ver con los objetivos de Keynes, ¿sí? ¿Cuáles son los objetivos de Keynes? Y esto ya lo fui mencionando a lo largo de la clase, pero como síntesis van a ser dos objetivos teóricos. Por un lado, conciliar, ¿sí?, la teoría monetaria con la teoría de la producción, ¿sí? Es decir, una teoría monetaria de la producción. Y eso un poco lo empezamos a ver cuando empezamos a esbozar las críticas a este mercado de capital marginalista, ¿sí? ¿Por qué cuando empezamos a esbozar estas críticas empezamos a ver esta unión entre ambas teorías? ¿Sí? Porque empieza a vincularse todo lo que tiene que ver con la tasa de interés, ¿sí?, que es teoría monetaria, con las decisiones de inversión, que son las que me van a determinar el nivel de producción, ¿sí? Y por el otro lado, va a querer desarrollar una teoría en la que el equilibrio, existan múltiples equilibrios posibles, no es uno. No va a existir para Keynes un único equilibrio posible, sino que por el contrario, para Keynes van a existir múltiples equilibrios y el desempleo es una situación de equilibrio. Hay un caso, un único caso, que va a ser un caso donde no existe desempleo, pero es un único caso especial en los múltiples escenarios de equilibrios posibles, ¿sí? Y finalmente vamos a terminar la clase dejando para la próxima clase, que va a ser la que voy a subir grabada esta semana, la pregunta central de Keynes y que tenemos que tener como eje en esta unidad, que es cómo se determina el nivel de ocupación, ¿sí? ¿Cómo se determina el nivel de ocupación? ¿Qué queremos decir con nivel de ocupación? El nivel de empleo, ¿sí? Esta va a ser la pregunta central que va a intentar responder Keynes con su teoría, ¿sí?, y que nosotros vamos a ir desarrollando a lo largo de la unidad 3, y que ustedes tienen que tener presentes, así como con Smith buscábamos responder qué es lo que crea el valor, con Keynes vamos a intentar responder y dar respuesta a cómo determinamos el nivel de ocupación, cómo determinamos el nivel de empleo, y qué podemos hacer para modificarlo, ¿sí? ¿Cómo modificamos ese nivel de ocupación? ¿Cómo modificamos ese nivel de empleo? ¿Cómo la teoría económica da respuestas y da herramientas a los decisores, ¿sí?, a los estados, para poder accionar en ese nivel de ocupación, en ese nivel de empleo, ¿sí? Y de ese modo vamos a abordar todo lo que tiene que ver con lo que vamos a denominar en la clase siguiente de esta semana, con la demanda, que la vamos a llamar como demanda efectiva, ¿sí?, que es la teoría keynesiana de la demanda
efectiva. Bueno. Hasta ahí